tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, llegando a usted también a través del 1530 de amplitud modulada, del 95.1 de FM en Austin, Texas, y por la cadena Cable Radio Network a 10 ciudades, a 10 estados y a 63 ciudades de la Unión Americana. También estamos para el resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Samarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien, un poquito apuradito ahorita, ¿no? Agitado. Agitados. Agitado, un poco agitado nomás. El día de hoy le traemos un tema bastante interesante, parte de un escrito de Freud que justamente así se llama, Los que fracasan cuando triunfan. Es un estudio psicoanalítico bastante interesante de algunos puntos que poco a poco hemos ido tocando acá en el programa, en diferentes temas. Ahora vamos a darnos un clavadito como más a profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Los que fracasan cuando triunfan. ¿Y cómo es que muchos de nosotros podemos estar viviendo esta parte de la neurosis? ¿Cómo realmente un triunfo se puede llegar a vivir como un fracaso? Y algo que hemos dicho mucho, por ejemplo, dentro de las relaciones afectivas en donde realmente uno ve que no hay posibilidad de éxito y sin embargo uno se va metiendo a este tipo de relaciones. ¿Para qué? Para al final fracasar. Y uno podría pensar que es un fracaso, podría pensar que una relación que termina en un divorcio, en una infidelidad, que termina en este tipo de tragedias, es un fracaso, cuando realmente en el inconsciente puede estarse librando una batalla muy muy distinta y esto puede ser un éxito rotundo para nuestro deseo. ¿Cómo es que esto va sucediendo? Realmente en el inconsciente hay muchas cosas que van quedando, imagínese, como trenzadas. Nosotros cuando vemos una trenza, no estamos viendo toda la superficie del listón, no estamos viendo toda la superficie del material con el que está hecha la trenza, sino que hay muchas partes por dentro que nosotros no sabemos que están ahí. Esto, ¿cómo podría ser? Imagínese la superficie de un listón o la superficie de una cuerda. Todo lo que va por adentro, nosotros no lo estamos viendo. Sin embargo, sirve para darle forma, sirve para irle dando integridad a eso que está tejido de alguna manera como una trenza. Esto no es en una trenza específicamente, es una manera de explicar el inconsciente desde una cosa muy distinta que es la cinta de Moebius, pero si lo imaginamos nosotros de esta manera, nos vamos a dar cuenta que las cosas que nosotros vemos, que las cosas que nosotros vamos tomando como decisión conscientemente, son solamente un fragmento de nuestra realidad psíquica y no la totalidad, como muchas veces lo queremos ver. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con estos consejos que de repente nos vienen de cualquier cantidad de personas, ¿no? Desde profesionales hasta la amiga, la comadre, cualquier persona, un consejero, todas estas personas que nosotros podemos acercarnos y decir que estamos en una situación de sufrimiento, que estamos en un problema grande, y toda la solución la tienen en 3 palabras, pues lo que tienes que hacer es dejar de hacer eso que te está generando un problema, ¿no? Y uno dice, pues sí, suena bastante lógico, ¿no? Si a mí lo que me está generando un problema es el hecho de conseguir relaciones tóxicas, peligrosas, pues lo que debería de hacer es dejar de hacerlo, ¿cierto? Y con eso ya no tendría ningún problema. Bueno, magia, ¿no? Como no se me había ocurrido antes, creo que a todos se nos había ocurrido antes. Ahí el problema es ese, que es una respuesta a nuestra duda consciente. ¿Cómo es que puedo detener yo este problema? Pero sin darnos cuenta, en el fondo, hay un deseo que nos está llevando hacia ese tipo de relaciones tóxicas o peligrosas, a esas malas decisiones, a, de alguna manera, esto que nos atañe el día de hoy. ¿Cómo? Si nosotros de repente tenemos un éxito, puede llegarse a sentir como un fracaso a niveles distintos de nuestra conciencia. Esto, imagínese, por ejemplo, el hecho de conseguir una pareja y consumar un matrimonio, decir, bueno, ya nos casamos. ¿Cuántas veces no ha sucedido esto? Seguramente, si no es a usted algún conocido, que hay una relación muy bonita a lo largo de muchos años. Y en el momento en el que se casan, se acaba lo bonito. En el momento en el que se casan, vienen unos grandes problemas, vienen unas desilusiones, decepciones y el quiebre, a final de cuentas. Y uno dice, bueno, pero ¿qué no se supone que eso hubiera sido un bonito desenlace, ¿no? Y vivieron juntos para siempre, pero ¿cómo justamente al momento de que se obtiene eso, de que se llega a la meta última, podríamos pensar, todo se viene abajo?
O esta clásica, ¿no? Del corredor de carreras que va, bueno, muy muy adelante de todos sus competidores y antes de llegar a la meta, ¡puas!, se tropieza. Y uno dice, ¿cómo pudo correr 5 kilómetros y caerse en los últimos 10 metros? ¿Qué pasó? Y después de eso, ni siquiera acabó en un segundo lugar, acabó como en un 15º lugar, ¿no? Porque ya no se pudo levantar, ya tuvo que hacer todo el esfuerzo. Ahí es justamente todo este miedo al triunfo, que nos acaba metiendo zancadilla de una manera brutal en nuestra vida cotidiana. Así es, en este artículo Freud va describiendo cómo gran parte de lo que nosotros experimentamos como éxito y como satisfacción tiene que ver precisamente con las relaciones primordiales que tenemos. Una de las principales como tentaciones y gustos que puede tener un niño es ser fundamentalmente importante para la madre, porque la madre es una persona a la cual percibe desde el momento de su nacimiento como absolutamente necesaria para la vida. Y en función a esto se va desarrollando una relación que ya más allá de la necesidad va en tanto que el afecto, ¿no? El deseo del afecto de esa mamá. Ya no únicamente desea el niño ser alimentado, sino que desea la cercanía, desea el cariño. Y bueno, como todos los seres humanos, si hay algo, alguien que deseas mucho, pues lo vas a querer únicamente para ti. Quizás ya más civilizados, más adultos, podemos entender, podemos ponernos ciertas normas y comprender que bueno, pues a las personas a las que queremos las tenemos que compartir, con sus parejas, con su trabajo, con qué sé yo, con el resto de las personas a las que también quiere, etcétera. Sin embargo, el primer impulso es desearlo exclusivamente para ti, y ahí digamos que el principal obstáculo para realizar esa fantasía infantil es el padre. También los hermanos, si es que se los tiene. También los hermanos entran como posible interferencia entre la posibilidad de que todo el amor de la madre sea únicamente para ti, por ejemplo, para este sujeto en particular. Entonces, finalmente, de ahí se va obteniendo como el prototipo de lo que vamos a interpretar como satisfacción o como bienestar en el hecho de ser amados, en el hecho de ser vistos, y habrá algunas personitas que se hayan vivido en su infancia como privilegiadas por encima del resto de los hermanos o hermanas, e incluso por encima del propio padre, ¿no? Estos que todavía de adultos pueden asegurar que pues el papá no cuidaba bien de la mamá, que más bien tenía que hacerse cargo él, que más bien él era su confidente o ella era su confidente, y viceversa. También habrá casos de niñas que se sienten mucho más apegadas al papá, que pueden ver que la mamá lo tiene en el abandono, es que mamá ni siquiera le hacía desayunar, y bueno, ya mal estando un poquito más grandecitas le cocinan al papá y tienen al papá como en un altar, ¿no? De alguna manera se puede vivir esto como este gran privilegio que no puede dejar de llenar de bienestar y de satisfacción, como de una sensación de triunfo. Sin embargo, este triunfo, por ser un triunfo que pasa por encima de la madre o de la propia madre o del propio padre, se queda como un triunfo prohibido, como un triunfo que no debería de haber existido y que debería de generar culpa de alguna forma. Y esto va a quedar plasmado, quizá, evidentemente no a nivel consciente, no es que la persona alcance a concientizar esto, pero queda con esta película de fondo, digamos, como de culpa, como de malestar al mismo tiempo, que la persona va a llevar a sus futuros éxitos, a sus futuros proyectos, probablemente. Claro, esto depende de la estructura psíquica de cada persona, no toda persona que haya vivido eso lo va a manifestar de esta manera. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Y el día de hoy estamos platicando sobre este texto, Los que fracasan cuando triunfan. Realmente es un texto muy muy rico en todo lo que tiene que ver con el síntoma y la neurosis y cómo se va formando todo esto alrededor del complejo de Edipo. Pero
más que adentrarnos a esta parte teórica, vamos pensando cómo nos va afectando esto en la vida cotidiana, porque justamente va por este lado, ¿no? Que ya habías empezado tú a abordar, Gaby. Todo lo que tiene que ver con la culpa que nos puede generar el éxito va a provenir de estos primeros momentos de éxito o de fracaso que podamos haber tenido. Y es bastante interesante porque uno podría decir, todo depende de ese momento. Si a uno nos fue bien, pues entonces nos va a ir bien en el futuro. Si a uno nos fue mal, nos va a ir mal en el futuro. Fíjese cómo este éxito en ese momento complejo de Edipo, si usted no nos escucha a diario, el complejo de Edipo es este momento en el que los niños, tanto niños como niñas, empiezan a tener estos sentimientos amorosos, ¿cómo lo podríamos decir? Intensos, una pasión intensa hacia el padre del sexo opuesto. ¿Sí ve? El niño con la niña y la niña con la mamá. Sí. Sí, sería. Sí. Es el varoncito con la madre y la niña con el padre. Principalmente con la madre y después de eso con el padre. Pero ahí, digamos que eso es lo que los va caracterizando. Este momento en el que los niños dicen que quieren ser el marido de la mamá, que ellos la van a cuidar, que nunca les va a hacer falta nada, que es la mujer más hermosa del mundo. Y las niñas que se quieren casar con el papá, que quieren tener un hijo del papá y todas estas cosas que dicen los niños, ¿no? Ahí es justamente en donde va a caer lo que podríamos entender como una de las castraciones más grandes en nuestra historia como personas, cuando se nos dice que eso no va a ser así, cuando nos dicen nuestros padres, pues no, hijo, tú tendrás muchas ganas, se te hará la cosa más maravillosa, pero esa mujer no es para ti y hazle como quieras porque eso no va a suceder. Y para la niña igual, pues sí, esto va a ser lo que tú quieres, pero eso no va a poder hacer así. ¿Sí ves? Tú cuando crezcas vas a poder conseguir a un hombre, tal vez así de bueno como tú ves a tu padre, que sea solamente para ti, pero este no va a ser para ti. Esta mujer no va a ser para ti. ¿Sí ve? Ahí es en donde se va a instaurar esta parte de la castración y de nuestros límites, en donde nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar. Ahí es en donde se va a hacer un pilar enorme en toda nuestra percepción sobre la ley y lo que sí es moral y lo que no es moral. Si se fija, esto tiene que ver con la prohibición del incesto, justamente, ¿no? Y uno podría decir, bueno, es que pues el incesto, pues claro que no, pues nadie va a acabar teniendo relaciones con sus hijos, a final de cuentas. Bueno, hay personas que sí lo hacen, y hay personas que sin tener relaciones llevan una vida amorosa como si fueran pareja de sus hijos. Y esto es exactamente lo mismo, no exactamente lo mismo, por supuesto que todavía está el acto más adelante, ¿no? Y la locura total y el desparramamiento psíquico. Pero es una situación muy similar, que nos puede hacer vivir periodos de intensa ansiedad y una desestructuración psíquica bastante grave que nos puede llegar a aflorar en muchísimas psicopatologías. Acá el punto es cómo se puede pasar esta castración o no se puede pasar. Aparte de que no es algo que se dé de un momento y para siempre, sino que el deseo le va a seguir dando. No es como que se lo digamos a nuestro niño y digamos, ok, perfecto, aquí se acabó el problema. No, se va a seguir insistiendo. Van a venir todos estos terrores nocturnos en lo que los niños no quieren dormir solos porque hay monstruos en su cuarto. ¿Y cuál es el remedio? Dormir con los padres, ¿no? Dormir con los padres, ¿para qué? Para evitar cualquier momento en el que ellos estén solos. Son estos momentos en los que los niños se molestan si se están abrazando los padres, si tienen alguna muestra afectiva. ¿Y todo por qué? Por esto. Y ahí nosotros debemos de estar como murallas firmes ante toda esta decisión, ante todo esto que tiene que ver con la educación de nuestros hijos. Pero esto pensándolo con los padres, y uno que ya está pues madurito, que ya pasó por esas cosas, ¿ahí qué pasó? ¿No? ¿Cómo fue nuestra historia? Es muy posible que usted ni se acuerde qué pasó en esos momentos, ¿no? No hay un recuerdo fijo de cómo se vive todo esto. ¿Por qué? Justamente por todas las pasiones que se viven. Y por todas las pasiones que se viven, cae en represión. Sin embargo, nos vamos a encontrar con, ¿cómo lo podríamos decir? Como los brotes de todos esos momentos problemáticos que tuvimos cuando niños. Cómo de alguna manera se nos siguen interponiendo. Cómo de repente podemos encontrar en nuestra vida adulta que nosotros encontramos esa persona maravillosa, que nosotros quisiéramos pasar el resto de nuestros días con él o con ella, pero nunca le decimos. Nunca nos acercamos. Todo va quedando en nuestra fantasía. Y si lo decimos, tartamudeamos, ya dijimos alguna tarugada y ya echamos a perder el momento. Y de una o de otra manera vamos quedando relegados a ese segundo lugar. ¿Por qué? Porque ahí hubo un descalabro, y hubo un descalabro desde entonces. ¿Cómo se fue construyendo nuestra idea de socializar, de amar y de ser amados? Y por lo tanto, de lo que tiene que ver con el éxito, porque uno podría decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el éxito a final de cuentas? Todo tiene que ver, porque el éxito gira alrededor de sentirnos amados.
eso es lo que está en un fondo inconsciente alrededor de todo esto. Y sabes, José Luis, recuerdo una participación que tuvimos justamente el día de ayer, creo que vía mail, en donde nos comentaban qué ocurriría en aquellos casos en donde luego de dedicar cierta cantidad de tu vida a un proyecto, dígase carrera, dígase familia, etcétera, la persona se siente de pronto como inundada con el sentimiento de que no era su verdadera vocación, de que no es lo que verdaderamente quisiera. Y bueno, ¿qué hacer en esos casos, no? Por supuesto que hay casos más drásticos que otros, como son el hecho de formar una familia, que bueno, pues no se le puede echar marcha atrás a ese tipo de decisiones. Y me hace pensar, digo, recuerdo esta participación justamente por las manifestaciones que puede tener este tipo de, pues este complejo de Edipo no resuelto, cómo puede manifestarse en este sentido de no poder, esta incapacidad de disfrutar de cualquier clase de triunfo. Yo me quedaba pensando el día de ayer que podría parecer que si uno cambia el resultado, digamos, por ejemplo, la carrera o la profesión en la que estás, etcétera, bueno, pues todo se modificaría, pero verdaderamente creo que ahí lo importante sería analizar el proceso más que el resultado, el proceso por el cual se fue decayendo como el gusto, la pasión por esta actividad, por este proyecto, por esta pareja incluso, más que el resultado, porque el hecho que cambiemos el resultado no nos va a salvaguardar de la posibilidad de que vuelva a darse este proceso, de que una vez más quedemos desilusionados, de que una vez más quedemos con esta sensación de vacío, que no en todos los casos en los que ocurre eso tiene que ver necesariamente con lo que estamos hablando el día de hoy, pero sí pensaba que es una de las manifestaciones de estas personas que están luchando tanto tiempo, le están dedicando tanto esfuerzo a determinado proyecto en su vida, y una vez que está logrado, así sea seducir a alguien a quien quieren aparentemente mucho, a quien desean aparentemente mucho, en el momento en que se logra esto, todo se decae y además viene con una sensación muy particular. Habrá personas que tienen más bien un carácter como perverso, que toda la magia está en transgredir o está en conseguir algo que se suponía imposible. Entonces también van a experimentar que una vez que lo consiguen pierde todo su chiste, ¿no? Lo que querían era que les dieran el sí y ya. Y eso era lo emocionante. Acá es distinto. Una persona bajo estas condiciones, por ejemplo, una vez que consigue a esta persona tan codiciada, a esta persona tan amada, probablemente va a empezar a tener, sí, el sentimiento de culpa, probablemente el sentimiento de que no es suficiente, de que no es merecedor o no es merecedora, que cualquier otra persona en el mundo sería más atractivo o atractiva o adecuado para esta persona. Y también puede ir acompañado con un sentimiento de persecución muy fuerte. Puede estar esta cosa de celotipia, ¿no? Todo el mundo me lo quiere quitar, todo el mundo me la quiere quitar. ¿Por qué? Bueno, pues porque se está persiguiendo a sí mismo o a sí misma, precisamente en un intento inconsciente, evidentemente, de castigarse por este logro que en el fondo no logra aún en su vida adulta desligar de aquel logro, quizás fantaseado, quizás únicamente muy muy ansiado, pero de ese otro logro que tiene que ver con los papás. Digamos, para este hombre o para esta mujer, el resto de las mujeres, el resto de los hombres no son más que imágenes, que fantasmas de su propio padre y de su propia madre, pero no los puede ver como alguien distinto. Vamos a ir a un pequeño corte y regresando retomamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu mirada, 6:35. El día de hoy estamos hablando sobre los que fracasan cuando triunfan, y les recuerdo que ya estamos conectados al internet en nuestra sala de chat en www.radiomujer.com.mx. En la sala de chat de Desde tu mirada es muy importante que pueda entrar a la sala de chat, porque si no, no alcanzamos a ver nada de lo que escribe, y que también
puede darse una vueltita por la página y encontrar todas las promociones que tenemos cada semana para usted. Si usted nos escucha fuera del área metropolitana, está el teléfono 01800 727 5420 y la línea directa para Austin, Texas es 512 215 4909. Teníamos por ahí unas participaciones pendientes en nuestro correo electrónico que por supuesto usted también puede utilizar, que es desdetumirada@radiomujer.com.mx. Dentro de unos momentitos más las vamos a estar comentando aquí al aire, porque este tema, justamente los que fracasan cuando triunfan, realmente a todos nos ha tocado en algún momento. Lo podríamos pensar como aquella cosa extraña, ¿no? Ay, esas patologías, eso de la neurosis. De alguna manera todos vamos creciendo con un cierto, ¿cómo lo podríamos decir? Como con una cierta afección en ese momento de nuestra vida. Nadie ha pasado esa etapa de su vida, ni la pasará, por supuesto, limpio de problemas. ¿Por qué? Porque siempre queda esta sensación, esta ansiedad alrededor de ese momento, que aparte no es algo negativo, ¿sí ve? No es algo que nos haga daño per se. Ahí el problema es cuando es demasiado afecto como para volverlo algo efectivamente traumático a niveles ya pues avanzados, ¿no? Ahí es cuando decimos, no puedo conseguir un trabajo saliendo de la universidad, ¿no? Y salí de la universidad hace 8 años. ¿Por qué? Porque cada que entro en una entrevista de trabajo me pongo nerviosísimo y pues nunca me contratan, me empiezan a sudar las manos, empiezo a sudar todo yo, me siento muy mal y pues por supuesto que nunca me van a dar un trabajo de esa manera, ¿no? Esto ya sería como el extremo de todo lo que podemos encontrar. Pero esta parte, esta ansiedad que nos puede haber quedado impresa en el momento de cruzar más bien nuestro complejo de Edipo, va a ir marcándonos como personas. Si se fija en programas anteriores, le he hablado como la ansiedad no es algo, una vez más, negativo per se. Es algo necesario para que nosotros nos estemos moviendo, para que nosotros deseemos, para que podamos sentir placer. Si no hay una privación, no hay placer. Si no hay una postergación, no hay placer, solamente hay descarga. ¿Sí ve? Esto es parte de la civilización. Y esto es algo que vamos a seguir viviendo a lo largo de nuestra historia como seres humanos. ¿Por qué? Porque es necesario establecer estos límites entre nosotros. Nunca vamos a ver un perrito que se esté preocupando por este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si los dejamos en el mismo lugar, madre, hijo, padre, hija, pues después van a haber más y más perritos, ¿no? Hasta el punto en el que de repente salga ahí por alguno ciego o algo así, de que se están ciclando constantemente, podrían tener algún tipo de defecto genético, pero no va a generarles esta ansiedad que nos puede generar nosotros con todo lo que gira alrededor del incesto. Esto es algo muy muy importante y realmente, si nuestra ansiedad está fijada en este momento de nuestra vida, déjeme le digo que ya libramos gran parte de lo peor que nos pudo haber pasado antes de eso, porque digamos que dentro de un punto de vista psicoanalítico, mientras más graves son las patologías, tiene que ver con qué tan temprano de nuestro desarrollo fue ocurriendo un momento traumático. Por ejemplo, un abandono cuando nosotros éramos bebés, que nos encontraron 3, 4, 5 días después de que nos abandonaran nuestros padres, va a generar un problema mucho más grande que si nos dejaron 2, 3, 4, 5 horas encerrados en nuestro cuarto cuando ya teníamos 5 años. Si se fija, es una cosa que uno puede decir, bueno, pero es que ¿cómo nos vamos a acordar de cuando éramos bebés o de cuando éramos niños? Yo no me acuerdo de nada. No se acuerda conscientemente, pero esto nos marcó para la vida. ¿Por qué? Porque son estos momentos en los que cada vez vamos estando más, ¿cómo lo podríamos decir? Como armados para lidiar con las situaciones traumáticas. No es lo mismo cómo vive un terremoto un niño de 6 años que cómo vive un terremoto un hombre de 30 años. Un hombre de 30 años podríamos pensar que ya tiene todas las facultades para correr por su vida, para poner a salvo a otra persona que haya caído en peligro. Y un niño de 6 años se va a quedar paralizado. Si quiere correr lo van a atropellar los demás. Puede que se caiga por las escaleras. Esa es la diferencia. Mientras más vamos avanzando en la vida, es un supuesto que vamos a tener más posibilidades, más herramientas para lidiar con estos afectos que de otra manera se hubieran vuelto patógenos. Entonces, ¿qué pasa con ese momento? Si nosotros tuvimos este conflicto en ese tiempo de nuestra vida, ya pasamos mucho de lo que nos pudo haber perjudicado de una manera más profunda. Aún así, esa es justamente la enfermedad de la civilización. Es el precio que tenemos que pagar por estar educados, por vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque es renunciar a nuestras satisfacciones inmediatas
por el placer que nos puede venir después. Es renunciar a lo que tenemos a la mano en este momento del desarrollo, es renunciar a ese amor que nosotros quisiéramos consumar con la madre o con el padre. ¿Por qué? Porque eso nos permite tirar nuestro deseo hacia afuera y en un futuro poder tener una familia y continuar creciendo como seres humanos. Si nosotros no renunciáramos a eso, no estaríamos en la civilización, no podríamos ser parte de la sociedad y por lo tanto estaríamos enfermos ante los ojos de la civilización. ¿Por qué? Porque nosotros no renunciamos, nosotros no hacemos la ley, nosotros no estamos dentro de este organigrama y por lo tanto quedamos como exiliados de todo esto. Y creo que habría, por supuesto que hay un montón de manifestaciones y de ramificaciones que puede cobrar este aspecto en distintas personalidades, pero me parece pertinente hablar como de dos muy drásticas que parecen ser bastante opuestas, pero que en ambas está operando el hecho de que no se permite la satisfacción. Personas que pueden tener este rasgo de personalidad o esta manera de responder ante las situaciones de éxito, pueden distinguirse por ser personas sumamente brillantes, sumamente exitosas, de hecho, pero son personas que no disfrutan ese éxito, son personas que una vez que llegan a la meta, lejos de disfrutarla, se buscan la manera de sufrirla, de sufrir ese logro justamente, en nombre de la autosuperación, porque además es siempre con una bandera o con algo que me justifique. Recuerda que todas las cosas que te vienen con una motivación inconsciente, no es como que nosotros nos quedemos conformes con no saber qué es lo que nos está pasando, sino que nosotros siempre, los seres humanos, siempre nos buscamos alguna justificación que nos parezca congruente acerca de nuestro proceder, acerca de cómo funciona el mundo, acerca de todo. Eso es algo absolutamente necesario. Si no tenemos conocimiento de las verdaderas causas, le vamos a sobreponer las que nosotros tengamos a mano. Y vamos a valernos de las herramientas necesarias para poder justificar nuestro comportamiento, no en una especie de pretexto, no para los demás, sino para nosotros mismos. Entonces, estas personas sumamente exitosas y brillantes, que probablemente también fueron distinguidos desde chiquitos en su casa como el consentido o la consentida o la más responsable, el único que sí hizo carrera, el único, como con este tipo de medallitas que se les van colgando desde pequeños, más adelante pueden llegar a mostrarse de esa manera igualmente exitosos y sí conseguir muchas cosas en la vida, pero no lo disfrutan. Digamos que se buscan constantemente algo que uno dice, bueno, pero ¿para qué te metes en otra deuda, por ejemplo? Si tú ya estás muy bien, si ya lograste todo lo que querías lograr, ¿para qué meterte otra vez ese ritmo arduo de trabajo, ese ritmo de angustia? Porque en el fondo es que me lo merezco, me merezco esa angustia, me merezco todo, como todo es estarme autoflagelando, pero como es en el nombre del progreso y es en el nombre de la autosuperación, queda sumamente velado. Por otra parte, hay personas que igual pueden estar experimentando esta angustia acerca del éxito, pero lo manifiestan de una manera muy distinta. Digamos que su apariencia ante el mundo es muy distinta. Son personas que viven más bien bajo la sombra, que los éxitos que lleguen a tener, los logros que lleguen a tener, así en literal, sencillamente no los aceptan o no los sostienen. Si no tienen manera efectiva de echarse para atrás, entonces no lo sostienen. Vamos a pensar en un ascenso, por ejemplo. Una persona que ha estado muchos años de su vida dedicado o dedicada a alguna empresa, en determinado momento tiene un ascenso y si es que no renuncia como tal, empieza a hacer las cosas increíblemente mal, pero increíblemente en el sentido de que en todo el trayecto que tenía trabajando ahí nunca había hecho esa cantidad de barbaridades y no se puede explicar por qué. Bueno, ¿por qué? Porque no te lo mereces, ¿no? Porque sientes que no te lo mereces y que te merecerías más bien el fracaso. Vamos a ir a un pequeño corte y regresando retomamos. Ya
estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Ya es el último bloque del programa del día de hoy, pero ya escuchó el día de mañana. Vamos a continuar hablando sobre este tema porque tenemos acá algunas participaciones. Nos están haciendo llegar por el teléfono. ¿Por qué una persona que es exitosa no se siente feliz, satisfecho? No está en su vocación, en su llamada. No lo entiendo. Pueden ampliar esto. Esta es una cosa justamente de lo que hemos estado hablando, ¿no? ¿Por qué al obtener las cosas que queremos, que nosotros pensamos que queremos, no nos sentimos satisfechos, ¿no? Esta es así como una pregunta bastante clara, ¿no? Que tiene que ver justamente con todo lo que hemos estado hablando ahorita. Por un lado, podríamos pensar, como ya lo dijimos, que eso que queríamos obtener nosotros, pues estaba en el terreno de lo prohibido. ¿Sí ve? Ese aumento que nosotros queríamos, ese lugar tan especial en la vida de la otra persona, es muy posible que estuviera en el terreno de lo prohibido, en el territorio de lo prohibido, y que nosotros al obtenerlo nos llegue la sensación de culpa o simplemente un aplanamiento sentimental. ¿Qué quiere decir esto? No a todas las personas les entra la culpa para estar sudando a chorros, ¿no? O sentir temblores en las manos. Puede venir por otro lado, puede venir por esta sensación de ya no quiero nada, ¿no? Ya a la hora de la hora ya no quiero nada, ¿no? Esto no era lo que yo quería, que tú ya lo habías mencionado, Gaby, con esto por ejemplo, de repente de darse cuenta de que no es lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Puede venir esta sensación de culpa, que por lo general es muy, muy clarita, pero también se puede llegar a camuflajear con este tipo de sensaciones, ¿no? Con un aplanamiento en donde ya no es la emoción. No podemos sentir emoción, ¿por qué? Porque sentir emoción ya estaría prohibido, ¿sí ve? Si nosotros nos sentimos felices, entonces ahí estamos como burlándonos de la ley que nosotros mismos aceptamos. ¿Por qué? Porque el éxito quiere decir destruir a otro más. Esto por una de las causas que podrían ser. Por otro lado, hay una pequeña charla de un señor que ahorita se me escapa su nombre, que realmente ejemplifica muy bien esto, ¿no? Alrededor de nuestros deseos, también con un punto de vista psicoanalítico, habla de esta persona, que no es una cosa extraña de repente toparse con algo así en el consultorio, que es un hombre de mediana edad, que está casado y tiene un amante, ¿no? O tiene un prospecto de amante, y que de alguna manera se atormenta con el hecho de pensar que a su esposa le pudiera suceder algo, pero que al mismo tiempo está como fantaseando toda la idea de que si su esposa no estuviera en medio de su relación con esta nueva persona, su vida sería maravillosa, porque podría disfrutar de todos estos momentos, porque ellos están hechos el uno para el otro, pero la esposa es la que está en medio, la esposa es la que está interfiriendo en esto, y que, bueno, no es que lo desee él, pero que si ella desapareciera de repente, pues esto podría ser alcanzable. Ahí es muy curioso cómo toma una respuesta este señor. Dice, si pierdes a tu esposa también vas a perder a tu amante. ¿Por qué? Porque el placer no proviene de eso que tú piensas, que te está generando un placer. El placer viene alrededor de esta situación de prohibición, alrededor de pensar que se está haciendo algo que no se debería de hacer. De ahí es de donde se está obteniendo la satisfacción, no de que la otra persona sea especial, ¿sí ves? Sino de estar en este triángulo amoroso, y en el momento en el que tu esposa deje de participar, se acabó la emoción. Esto es un escenario bastante común, realmente bastante común. ¿Por qué? Porque es este tipo de nudos, de enredos, de laberinto en el que nos puede meter la neurosis. En un intento de buscar nuestra felicidad, estamos buscando la felicidad en los lugares en donde no está, dándonos cuenta de que lo que nos trae esta sensación de placer es esta parte de transgredir, esta parte de traicionar, de hacer cosas que no deberíamos de hacer, pero que en el momento en el que se nos empiezan a permitir, se acabó la emoción, ¿no? Por este lado también podría venir tu pregunta, Miguel. ¿Por qué si uno tiene todo lo que quiere, no se siente feliz? Porque la felicidad no está en tener como tal. La felicidad está en el, ¿cómo lo podríamos decir? En la expectativa de obtener. ¿Sí ve? Si nosotros planteamos nuestra vida alrededor de que yo voy a sentirme feliz y me voy a sentir completo en el momento en el que tenga una casa, tenga un carro, una familia y 2 hijos, ahí ya le pusimos, ya le cavamos la tumba a nuestro deseo, porque no va a ser ese el final. ¿Qué va a pasar después de eso? Nos vamos a morir. Ya no vamos a desear nada, nos vamos a transformar en una estatua de obsidiana que ya no va a tener deseos. No. Ahí realmente lo que nos va motivando es el camino de obtener todas estas cosas. El final es opcional. El final realmente es una alternativa a darle toda la vuelta a esto. Por ahí
alguien planteaba que la vida es darle la vuelta a la muerte, es estar escapando de este impulso a muerte que es justamente el dejar de desear, es ponernos una excusa para seguir adelante, y no está muy equivocado. ¿Por qué? Porque realmente ahí es en donde está la satisfacción, en cómo nosotros vamos postergando para obtener ciertas cosas. Y puede haber personas que justamente en un acartonamiento, que por lo mismo viene de esta prohibición, de esta censura, plantean sus metas en este tipo de cosas. Cuando yo tenga tanto dinero, cuando yo gane tanto dinero, mi vida va a estar completa. Y cuando llega eso, no se sienten satisfechos. ¿Por qué? Porque ese no era el final, ese no era el punto que estábamos buscando. Es un rodeo a la muerte, ¿no es cierto? Uh-huh. Todo el trayecto de la vida. Y bueno, pensando en este origen de la sensación de placer, la sensación de bienestar, y cómo está tan ligado, tan íntimamente ligado con la libido, con la pulsión sexual o la pulsión de vida, habría que recordar que la pulsión de vida, todo lo que nos hace tener pasión y tener amor, no nada más por la pareja en el sentido sexual, sino también por los padres, por los hermanos, por el trabajo, por los amigos del mismo sexo o de un sexo distinto. Todo esto proviene del mismo origen. Es también la pulsión sexual la que te permite tener todo, distribuir todo este cariño. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esta energía, esta pulsión sexual, queda coartada en su fin, en el fin sexual justamente. Entonces queda únicamente como pulsión de vida. Evidentemente se requiere también tener como un objeto de amor en donde sí se pueda llegar también al fin sexual. No es que nos podamos quedar así nada más como amando fraternalmente el universo, sino que también se requiere satisfacer esa parte, si no esa parte va a empezar a hacer cualquier cantidad de estragos y se va a pervertir, se va a torcer, va a salir por otros lados que no debería de salir. Sin embargo, en este coartarlo, nosotros aprendemos ese coartarlo gracias a las personas que tenemos alrededor. Si tú te das cuenta, los animales no tienen ningún impedimento en reproducirse con sus congéneres, no tienen ningún impedimento en reproducirse con hermanos, entre comillas. Hermanos es una palabra que usamos nosotros, no ellos. Padre, madre, es decir, es reproducirse y para que siga la especie y punto, ¿no? Ahí está la pulsión sexual haciendo las veces de que sobreviva la especie. Nosotros sí tenemos esos impedimentos y ese coartar y esas prohibiciones nos las van a pasar, nos las van a transmitir las personas con las que vivimos. Cuando esta prohibición no es transmitida de una manera suficientemente clara, de una manera que contenga verdaderamente las ansias del niño, las ansias de esta personita, el niño se va a ver en la necesidad de buscarse sus propios medios para coartar su deseo. Porque ¿qué lo detendría? Si tú le das todo lo que quiere, si tú le permites que entre a tu cuarto, si tú le permites todo eso, ¿qué lo detendría? Él mismo va a intentar detenerse y estos medios que va a utilizar para detenerse necesariamente van a ser defectuosos. ¿Por qué? Porque infantiles van a ser defectuosos en el sentido de la precariedad del psiquismo de esta persona. No tiene la capacidad para poner los límites adecuados. Entonces, digamos que realmente no queda coartada la finalidad sexual. Lo que ocurre es que toda la demás ramificación de cosas que podrían apasionarte y que podrías desear quedan excesivamente erotizadas. ¿Me explico? Entonces, cualquier fallo, cualquier emoción, cualquier excitación que te pueda venir hasta de meter un gol o de que alguien del mismo sexo te abrace o lo que sea, va a empezar a despertar una ansiedad impresionante porque no se logró coartar realmente, quedó escondida la finalidad sexual, más no coartada. Entonces esto lo describe Freud como un terror sexualizado a eventos, a cualquier tipo de eventos, a un examen, a cosas que uno podría decir, bueno, eso no tiene nada que ver. Bueno, pues ahí tienes el pánico escénico, por ejemplo. ¿Qué es esto? Pues es un terror sexualizado, es un me están mirando, todos me están mirando. Mañana vamos a tener oportunidad de retomar este tema. Por el día de hoy me despido. Muchísimas gracias a Arturo, a Claudia, a Donají, a Ernesto, que están aquí acompañándonos, y muy especialmente a todos ustedes que nos sintonizan diariamente. Yo me despido por hoy, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego.